reconocidos y protegidos por Atenas. Los misterios del recinto de Eleusis, templo de Atenas, gozaron durante toda la antigüedad de un favor excepcional. ¿Qué se sabe actualmente de esa religión? ¿A qué necesidades respondían? Amigos de Magistral Runa, hoy presentamos Hola, amigos del misterio y historia. Les habla Roberto Fernández desde su plataforma Magistral Runa. Déjenme decirle que esta historia es fascinante. Es un recuento religioso de Demeter, la diosa de Atenas. Durante más de un milenio, del siglo VII antes de Jesucristo al cuarto de Jesucristo, el santuario de Eleusis, magistral construcción, recibió miles de peregrinos, gente humilde y notables esclavos, y emperadores como Augusto, Adriano y Galo. También hombres y mujeres que acudían a iniciarse en ceremonias de las que nada debían revelar. Todos daban gracias a la diosa Demeter. Pero ¿quién era esta diosa? Demeter, hija de Cronos, había tenido de la unión con su hermano Zeus una hija, Cora, a quien amaba tiernamente. El rey Hades se enamoró de ella, se enamoró de esos ojos azules que parecían percibir el cielo. Prendado de Cora, la llevó consigo a su reino de los infiernos. Demeter se dedicó a buscar a su hija por toda Atenas. Y sabiendo del sol lo sucedido, sumió a la tierra en la esterilidad para castigar a los dioses. En otras palabras, la tierra no daba frutos ni vegetales. Más tarde llegó a un templo llamado Eleusis, donde el rey, ignorando su identidad, le confió a su hijo. Con la intención de darle la inmortalidad, ella lo introdujo en llamas, cosa que la madre no podía soportar, ya que no comprendía la razón. Demeter se detuvo enfurecida y no mató al hijo del rey, que era un protegido de Zeus. Pero para apaciguarse, aceptó la construcción de un santuario en su honor. Zeus entonces le permitió recuperar a su hija durante 2/3 partes del año. Demeter, al ver que el rey le hizo en Eleusis el santuario deseado, enseñó a los reyes los misterios que deberían celebrar para la felicidad de los hombres. También reveló los secretos del cultivo del trigo al príncipe Triptólemo, a quien encargó que lo enseñara a los hombres, y volvió a permitirle a la tierra dar sus frutos y verduras. En la actualidad conocemos las fechas del culto que se hacía en el templo gracias al calendario ateniense, ya que Atenas, aunque dejó el santuario abierto a todos los griegos, había incorporado en él el pequeño reino llamado Eleusis. Además, sabemos de la existencia de dos familias sacerdotales que presidían las ceremonias en el sagrado lugar: los Eumopildas
y los queriseos. Desde febrero hasta marzo, los candidatos a la iniciación o mitos cumplían en Atenas una etapa obligatoria de preparación y de purificación, que incluía abluciones en el río Liso, bajo la dirección de un mistagogo. En septiembre se celebraban los grandes misterios de Demeter y de su hija Cora, que tenían una duración de 10 días. El primer día, un cortejo llegaba al río Liso con los objetos sagrados de Eleusis, escoltados por los efebos. Al día siguiente, el arconte rey o magistrado reunía a los candidatos a la iniciación, quienes entonces se enteraban de cuáles eran las condiciones de pureza requeridas y de que era obligatorio hablar griego, y daban una contribución. El tercer día, los mixtos se lanzaban al río con un lechón que después sacrificaban, y al día siguiente el arconte rey ofrecía a las diosas un sacrificio oficial ante el pueblo ateniense. El quinto día, los candidatos se recogían en sus casas antes de la procesión del sexto día, en que se devolvían los objetos sagrados al templo de Eleusis. A los candidatos vestidos con ropa de fiesta se les coronaba con mirto. La muchedumbre, a pie o en carreta, no llegaban al santuario sino hasta caída la noche, con el resplandor de las antorchas. El séptimo día era de ayuno y de purificación. Los mixtos consumían una mezcla de sémola de cebada y de poleo. Los días octavo y noveno, los candidatos reunidos en una construcción cerrada recibían el primer grado de la iniciación, invocando el drama de Demeter y exhibiendo los objetos sagrados disimulados hasta entonces en una canastilla mística, esta que ustedes ven aquí. Los mejores, que estaban como dispuestos entre ellos, entraban en un trance que lo ponía en contacto con lo divino y les brindaba la certeza de que después de la muerte tendrían acceso a otra vida, en un estado de felicidad. La última jornada era día de alborozo, con sacrificios y bailes, para clausurar las ceremonias, y así los iniciados podían optar por un segundo grado de iniciación durante los grandes misterios del año siguiente. Los misterios de Ulises no pertenecían al programa habitual de las ciudades. Como se dirigían a individuos voluntarios, estaban disponibles para todos los griegos. Por otra parte, la iniciación era perfectamente compatible con las prácticas ritualistas y comunitarias de la religión politeísta greco-romana. No había ningún fenómeno de rechazo mutuo y la iniciación no privaba de ninguno de los placeres terrestres. Demeter era muy reverenciada en Atenas, independientemente de sus misterios. Al igual que en la mayoría de las ciudades griegas, en Roma se le conocía con el nombre de Ceres. Pero Eleusis, lugar elegido para la diosa misma, tenía un carácter único. También influía el fenómeno de la reunión en un lugar cerrado, la comunión con la tristeza de Demeter y de su larga búsqueda por su hija, la alternancia de fases violentamente iluminadas y de largos momentos de oscuridad, una oscuridad total
lograda mediante un conjunto de antorchas o por una súbita apertura del techo de la sala de iniciación al sol naciente. Cora, muerta y resucitada, se relacionaba con el grano de trigo enterrado que producía el centuple indefinidamente. Demeter, su madre, no aportaba más que beneficios, alimentos, seguro o promesas de inmortalidad. En este último dominio, probablemente, no había nada preciso. Se trataba de una especie de posesión análoga a la posesión dionysiaca, pero que no hablaba más que del alma, proporcionando al iniciado la seguridad de haber sido comprendido en su pánico ante la muerte. Hay que recordar que la religión tradicional, el más allá, no tenía ningún atractivo, cuando no se habían sometido para expiar sus culpas a terribles castigos. Los desaparecidos, es decir, los muertos, no eran más que sombras lánguidas, a merced de las ofrendas de los vivos y que lamentaban amargamente su estado. Ellos pensaban que si daban estas ofrendas, el alma llegaría al lugar de la felicidad. Hoy en día, los católicos hacen lo mismo al celebrarle una misa a sus muertos para que entren al reino de Dios. Ahí está el misterio, porque muchas de las cosas de Demeter, de esa religión, se parecen a la religión católica. Así la iniciación de Ulises respondía a una angustia muy real, pero la respuesta que brindaba era muy vaga. Dichoso el que posee entre los hombres de la tierra la visión de estos misterios. Al contrario, aquel que no está iniciado en los ritos santos y aquel que no participe en ellos no tienen un destino comparable, aun si murieron en las tinieblas húmedas. Eso lo dice el himno a Demeter de Romero en el siglo VII a.C. En el siglo IV, y Sócrates no fue a nosotros un poco más explícito. Él decía en su diario: la iniciación da a quienes participan en ella para el final de su vida y para toda la eternidad esperanzas muy dulces. Eso se encuentra también en el panegírico de Atenas. Acerca de un milenio más tarde, el filósofo Proclo explica: los misterios despiertan una simpatía de las almas con el ritual cuyo modo de expresión es inteligible para nosotros y divino. Algunos de los iniciados, llenos de espíritu divino, se llenan de miedo. Otros se identifican con los objetos sagrados y experimentan la posesión divina. Esto fue un comentario de la República de Platón. Pero ¿cuáles eran los objetos sagrados de Ulises? ¿Cómo eran exactamente el ritual? Y las palabras que se pronunciaban. Todo esto permanece oscuro y consiste más en un acto de fe que en un contrato racional y quizás un tema de estudio para que usted lo descubra. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, quien desea la libertad para Cuba, para Nicaragua y para Venezuela. Y para ustedes, mis amigos, como siempre, y